Esta noche vamos a seguir con nuestro estudio del primer capítulo de Génesis. Esta noche vamos a tomar una vista general del capítulo y ahí luego vamos a ir con un poquito más detalles y ahí vamos a dar una aplicación que puede ser ayuda por nuestro entendimiento del asunto del evangelismo. Semana pasada hemos pasado un buen tiempo profundizar, entrando en lo profundo del versículo 2 de Génesis, pero yo creo que quizás es mejor que primero vamos a tomar una vista general, básico, para que todo puede tener ese fundamento antes que entramos en las cosas profundas y un poquito más oculto. Entonces, levantar nuestras Biblias y vamos a mirar. Voy a compartir nuestro screen. Comenzamos el 24 de marzo, jueves, a 7:30 hora boliviana. Y vamos a pasar cada jueves. Muy bien. Este curso estamos mirando Génesis capítulo 1. Génesis 1. La creación. En este capítulo vamos a ver cómo Dios estableció el orden y en qué Dios estaba respondiendo, cuáles fueron los elementos, cuáles elementos Dios estaba dando respuesta en los 6 días que Él pasó dando un trabajo para completar o para terminar la formación de la tierra. Entonces, vamos a leer de nuevo Génesis 1, versículo 1 y 2. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Aquí, en este versículo, podemos ver el estado primordial de la tierra. El estado primordial de la tierra presentaba un desafío a la persona de Dios. ¿Por qué yo digo? Porque la tierra, contrario a lo que leemos en Salmo 19, que los cielos testifican la gloria de Dios, versículo 1, y también en Isaías 33, que Dios formó el hombre para su gloria. Perdón, Isaías 43, sí, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado. Los formé y los hice. Y en Salmo 19, leemos lo que dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero aquí vemos un desafío, porque vemos la tierra en una forma que no testifica
que no estaba testificando la gloria de Dios, ¿no? Entonces, Génesis 1, versículo 2 presenta la condición de la tierra antes de que Dios dijera, hágase la luz. La tierra, como el versículo dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algo interesante. La actividad creativa de Dios para completar la tierra durante los 6 días de la creación es la respuesta de Dios a las aguas, al desorden, al vacío y a la oscuridad. ¿Cómo? Las aguas estaban bajo tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo o sobre la faz de las aguas. Y vemos que hablamos en semana pasada que las aguas estaban quietas, estaban en paz, bajo el tinieblas. Entonces, ese es contra de lo que Dios tiene, el plan que Dios tiene final. Entonces, Dios en los 6 días de la creación responde en una forma para rectificar, para traer una diferencia al ambiente que estaba, que había ahí. Había aguas en paz bajo tinieblas. Había desorden, había vacía y sí, la oscuridad estaba encima de todo. Entonces, Dios, todo eso era un desafío porque Dios es un Dios de orden. Como Salmo 50, versículo 21, nos dijo. Salmo 50, versículo 21, nos dijo, estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Las pondré, ok, la versión es diferente aquí. Vamos a mirar Salmo 119. Salmo 119, versículo 133. Estamos buscando versículos que mostró que Dios es Dios de orden. El salmista aquí, hablando a Dios, dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, la iniquidad y la desorden son relacionados. El desorden y la iniquidad y el pecado están relacionados. Vamos a mirar uno más. Isaías 9, versículo 7. Isaías 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El gobierno de Dios es un gobierno de orden. Entonces, cuando el ambiente de la tierra en su estado primordial dejó una demostración de desorden, no estaba reflejando la gloria de Dios. Estaba reflejando algo, pero no Dios. También, en Salmo 16, 11, vemos que Dios es Dios de plenitud. Salmo 16, 11. Y voy a dar una oportunidad para los que pueden encontrar los versículos.
también para ayudarme con la lectura para que así podemos ir un poquito más rápido. Entonces, si una persona puede encontrar Salmo 1, 16 y otro, Efesios 1, 23 y Efesios 3, 19, entonces ahí podemos con facilidad leer, pero yo voy a leer ahora Salmo 16, versículo 11. Ok, Salmo 16, versículo 11 dijo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La idea es que en Dios hay plenitud de todas las cosas buenas. Entonces, Salmo Juan 1, versículo 16. Ok, yo lo tengo. Gracias, mi hermana Esmerna. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Muchas gracias. En Dios hay plenitud de gracia y de todo. Gracias. Efesios 1, 23. ¿Quién tiene para nosotros? Yo lo Efesios tengo. 1. Yo lo tengo, Ok. pastor. La Gracias, cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Y quién es Él quien en la plenitud llena en todo? Dios, ¿no? Efesios 3, 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muchas gracias. Dios es la plenitud de todo bueno. Y algo más sobre Dios es que en Dios no hay tinieblas. 1 Juan 1, versículo 5 nos testificó eso. 1 Juan 1, 5, yo voy a leerlo. Dice, vosotros también, perdón. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿cómo un Dios como así, que es lleno de bondad, lleno de todo bueno, lleno de gloria, y un Dios de orden, va a crear la tierra, va a crear los cielos y la tierra, y va a dejar la tierra en ese estado de desorden y de vacío y bajo tinieblas? Aparentemente, Dios tenía un propósito por lo cual Él dejó la tierra en ese estado por un tiempo. Y ahora vamos a ver cuál fue su propósito. Mi sugerencia es que ese propósito es que Dios quería demostrar a nosotros su suficiencia. Si puede tomar nota de eso. La razón por qué Dios dejó la tierra al inicio desordenada, vacío y bajo tinieblas por un periodo es para demostrar a todos nosotros, a todo el universo, su suficiencia contra todo desafío. ¿Será eso desorden o vacío o tinieblas? Él no es intimidado por nada o nadie. Él es suficiente por cualquier reto. Y eso vamos a ver que en los 6 días que Dios pasó terminando la tierra, que Él estaba dando una respuesta a estos 3 elementos. Perdón, pastor. Vamos a dejar las preguntas. Sí, mi hermana. Está bien, la dejamos para luego. No Ok. era una pregunta, era un comentario en cuanto a lo que dije. Ok, ¿cuál es tu comentario, hermana? Cuando yo estaba hoy leyendo eso,
Para mí eso apunta a cuando comenzó el desorden en el cielo y que Lucifer se comenzó a creer que él era como con un orgullo, una suficiencia propia. Y si vemos esto aquí en Génesis, versículo 2, capítulo 1, que la tierra estaba en un desorden y vacía, yo creo que eso tiene un contraparte con lo que usted dice, que Dios está demostrando aquí que Él es suficiente para nosotros. O sea, aunque haya caos, Dios puede poner al final todo en orden. Aunque el enemigo al principio comenzó el caos, Dios le demuestra al universo entero que Dios es un Dios de orden y al final va a poner todo en orden. Exactamente. Sí, mi hermano. Eso es la idea. Gracias. Ok. Vamos a mirar una... Vamos a mirar una vista general. Una vista general de Génesis capítulo 1. Y vamos a leerlo. Primero, vamos a comenzar con día 1. ¿Ok? Día 1 comienza en el versículo 2. ¿Cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo sabemos que ya había comenzado día 1? Sabemos, si conocemos el orden de Dios en los días, por ejemplo, a cada día dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, ¿qué es la tarde? La tarde es el parte oscuro del día. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, estaba moviendo sobre las aguas, en la luz o antes que Dios mandó luz. Antes que Dios mandó la luz. Entonces, el movimiento del Espíritu Santo marcó el primer día, cuando el Espíritu Santo comenzó a mover sobre las aguas para romper su tranquilidad. Ahí comenzaba el primer día. Y comenzaba con un movimiento divino en tinieblas, en la noche. Dios, y seguimos. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era bueno, y separó a Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, sí podemos poner un poquito de estructura de lo que leemos el primer día. Primero vemos que Dios se mueve sobre las aguas para quebrantar su paz en la oscuridad. Y aquí tengo, en el diapositivo. También, luego, Dios introduce la luz para traer división al dominio de las tinieblas sobre la tierra. Porque recuerda que toda la tierra estaba sumergido en agua y encima de este agua había tinieblas. Entonces, ese tinieblas es representante a un dominio que tenía poder completo. Tenía completo con tenía lugar encima de todas las aguas. Todo el escenario estaba estaba abrazado o estaba con tinieblas encima. Pero cuando Dios habló, sea la luz, ahí ese dominio de tinieblas fue quebrantado. Y eso es importante que debemos pensar en eso. Pero ver que las tinieblas no estaba destruido.
porque no estaba, no desapareció el tinieblas. El tinieblas Dios mandó, y cuando él habló, solo dividió el territorio de las tinieblas. A un lado quedó tinieblas, a otro lado quedaba luz. Donde él estaba hablando, había luz, y ahí comenzaba esa tensión entre la luz y tinieblas. Terceramente, Dios estableció los límites del dominio de la luz y las tinieblas en el tiempo, en este mismo día. Día primero, porque la Biblia dice, llamó Dios a la luz, dice, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era bueno, y separó Dios la luz de las tinieblas. No dice que él extinguir las tinieblas. Y eso es algo importante para notar. Porque aunque Dios es luz y en él no hay tinieblas, pero él dejó la tierra bajo un cierto influencia de tinieblas. Él dejó tinieblas con un cierto nivel de influencia en la tierra, aunque él estaba terminando la tierra. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar con más detalle este aspecto después. Entonces, Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios clasificó o identifica dos dominios. El dominio de la tierra, el dominio de las tinieblas y el dominio de la luz. ¿Dónde vemos eso? En versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. Y vemos que desde este momento en la tierra hay día y noche. Hay noche y día, tarde y mañana, hasta hoy. Esto Dios estableció los límites del dominio de luz y tinieblas en tiempo. Hasta tiempo va a continuar, hasta que mientras que tiempo existe, va a continuar el dominio, la separación, la división de estos dos dominios, hasta que Dios introduce otro sistema. Vamos a hablar más sobre eso después. Ok, eso fue día 1. ¿Qué debemos notar al final de día 1? Que Dios dice, que la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cómo es un día? ¿Qué es un día? 24 horas de tiempo dividido en dos espacios, en dos sectores. Uno que pertenece a tinieblas, eso fue llamado noche, y ese viene primero. Y el otro que pertenece a la luz, que él llamó la mañana o el día. Entonces, y fue la tarde y fue la mañana un día. Vamos a mirar entonces qué pasó en el siguiente día. Un momento. Debemos observar que hay un patrón. Vamos a ver, cuando seguimos, vamos a ver un patrón. Primer día, Dios habla a tinieblas. Segundo día, Dios va a enfocar a otro elemento. Entonces, tenemos esas tres cosas que estaba desafiando Dios y su carácter. Desorden, vacío y tinieblas. Y las aguas en paz con tinieblas. Primero Dios rompe eso con el espíritu, el movimiento del espíritu. Aguas no tenía más paz con tinieblas. Y luego, con ese rompe de la paz, entonces Dios habla y trae la luz. Ok, vamos a ver el segundo día. Dios habla para formar en el segundo día. Entonces,
Dios está mirando a la desorden, entonces Él está trayendo forma, está trayendo orden, está ordenando. Entonces está reemplazando desorden con orden. Dios habla, Dios está hablando para formar. Génesis 1, versículo 6 al 8. Dios ordena al firmamento que divida las aguas. Y ahí vemos en versículo 7, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separé las aguas de las aguas. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que parte del orden, para traer orden a la tierra, es necesario separación. Vemos en el primer día, Dios dividir el territorio y de donde todo estaba lleno de tinieblas, Dios dividir el territorio y dejar una parte para las tinieblas y otra parte para la luz. Separó la luz de las tinieblas y clasificarlas. Ahora estamos viendo el objetivo, el elemento que Dios está enfocando es aguas. Entonces, primero, Él va a actuar para traer un cierto orden. Y ¿cómo Él hizo eso? ¿Cómo Él va a hacer eso? Él va a traer primero división. Para llegar al orden designado en su corazón o desde la fundación del mundo, Él tenía en mente un cierto orden. Para traer a la tierra este orden, es necesario que Dios haga una división de lo que hay. Entonces, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de aguas. Separación para llegar a orden. Luego Dios nombra o clasificar el firmamento. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Ok? Cuando vamos a profundizar nuestro estudio, vamos a volver aquí y ver qué aplicación ese tiene con la vida espiritual o con el evangelismo. Porque estamos en una escuela de evangelismo. Que Génesis 1 puede enseñarnos de evangelismo. Vamos a mirar eso después. Pero ahora vamos a continuar con el fundamento. Dice, Dios separó, utilizando la expansión para separar las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba. Y fue así. Y ahora Dios va a clasificar lo que Él había hecho. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Muy bien. Luego, leemos en Génesis sobre el tercer día. En el tercer día, Dios habla otra vez para formar. Entonces, Él está enfocando a la desorden que todavía había. Entonces, en versículo 9, Dios habló otra vez. Dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descubráse lo seco. Y fue así. Entonces, en mis notas aquí tenemos, Dios llama a la tierra seca de las aguas y las separa. Entonces, Dios da el mandato realmente a las aguas en Génesis. Él da el mandato a las aguas para
juntarse a las aguas abajo, no las aguas arriba. Tercer día Dios no habló a las aguas arriba, solo las aguas abajo, abajo de la expansión. Y mandó que esas aguas juntarse a un lado. Y cuando juntaron las aguas, entonces así se aparece lo seco. Luego que él separó o dividió o separó aguas de lo seco, él otra vez clasificó. Dice, y llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Algo interesante sobre el tercer día, Dios hizo dos tipos de trabajo. Primero, él hizo más que él había hecho el primer y segundo día. Cuando el primer y segundo día, él solo trabajaba en un solo asunto, separación y clasificación. Pero aquí vemos que él separó y clasificó tierra y mares. Y luego que él había hecho esta obra, ese es el tercer día, él volver a mandar que la tierra produzca hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Entonces, ahí al final Dios ordenó a la tierra que produzca plantas con semillas según su especie. No olvido, porque vamos a ver una patrón. Los primeros 3 días de la creación son un modelo y que estableció el orden en que Dios va a trabajar para terminar la tierra. Primer día, él habla directo a tinieblas. Él trabajó con tinieblas y luz. Primer día. Toma nota de eso. Segundo día, él trabaja con aguas. Poner orden, separando aguas de aguas. Aguas abajo, aguas arriba. En el tercer día, él separó aguas de lo seco y nombrarlos. Y luego que él había dado esa clasificación, él da otro orden a la tierra para producir plantas. Muy bien. Vamos a ver si en los otros días podemos ver una repetición de ese patrón. Vamos al día 4. Dios, ahora vamos a ver que Dios habla para llenar. Día 4. Dios ordena que salgan luces del firmamento. Leemos. No había terminado, ¿no? Versículo 13 del día tercero dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, día 4. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Qué vemos ahora? Que lo que Dios había formado en el primer día, una separación de luz y tinieblas, estableciendo el lugar del dominio de tinieblas y el dominio de luz. Ahora el tercer día, el cuarto día, Dios volver a trabajar con luz y tinieblas, a trabajar en el contexto de día y noche, mandando la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Ok? ¿Cómo? Produciendo lumbreras en esa expansión.
Y esas lumbreras era para separar el día de la noche. Día y noche fue establecido primer día. Entonces, hay un paralelo, podemos comenzar a ver un paralelo entre primer día y cuarto día. Y si usted pone un dibujo y puede poner al lado izquierdo día 1, día 2, día 3. Y si poner al lado derecho día 4, día 5 y día 6, va a ver que hay una conexión entre día 1 y 4, día 2 y 5, día 3 y 6. Pero vamos a expandir un poquito más. Ok. Entonces, Dios estableció estos lumbreras para separar el día de la noche y también para servir como señales para las estaciones, para días y años. ¿Ok? Y versículo 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera para que se riese en el día, y la lumbrera menor para que se riese en la noche. Hizo también las estrellas. Sí, hermano. Por favor, A la oficina. Vamos a casar a la oficina, hermano. Sí, hermanito. Estamos con todas las cositas. Oye, hermanita, no viene a poner tiempo al pastor, no a ver cómo es. Muy bien. Estamos ahí en un análisis. Ya. Hermanos, ¿se puede mutar su micrófono, por favor? Gracias. Todos. Un pastor de Estados Unidos, ¿sí? Pero que habla también español. Está hablando sobre el Génesis. Vamos a... Análisis en sí del libro de Génesis. Hermano Mike Miguel, no sé si puede ayudarnos, hermano Jesús, a mutar los micrófonos, por favor. Muy bien. Estamos en versículo 17. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Muy bien, llegamos al día cuarto. Y entonces, en resumen, lo que Dios hizo en el cuarto día era para ordenar que salgan luces del firmamento. El mismo firmamento que Él estableció, ¿qué día? ¿En qué día? En el segundo día. Pero en el primer día, en el día primero, era cuando Él separó luz de tinieblas. Otra vez vemos que Dios está llenando lo que Él había formado. Él había formado un orden, un lugar para la luz, un lugar para tinieblas. Los dos estaban gobernando en diferentes periodos. Y ahora Dios comenzó a llenar el firmamento con las luces que van a apoyar en la gobernación de las tinieblas de noche y del día. Un paralelo del primer día. Día cuarto es un paralelo del primer día, porque tiene que ver con luz y tinieblas, con día y noche. Muy bien, vamos al quinto día. Dios está hablando ahora Dios para llenar. Como el día cuarto, Él llenó el firmamento con las luces. Vamos a ver qué Él va a hacer en el quinto día.
si no leemos la Biblia y queremos ver si hay un patrón y pensamos que Dios va a llenar en el quinto día. ¿Cuál fue su actividad en el segundo día? En el segundo día, Dios separó las aguas. Entonces, lo que Dios va a hacer en el quinto día va a tener algo que ver con las aguas que Él había separado en el segundo día. Y aguas arriba, ahora aguas abajo. Dios va a hacer algo con estas aguas. Va a hacer algo para llenarlos. Vamos a ver. Dios manda a las aguas para que produzcan seres vivientes. Leemos de la Biblia. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Entonces, Dios mandó a las aguas mismos que las aguas deben producir seres vivientes. ¿Cuál aguas? Había dos aguas. Aguas arriba y aguas abajo. Entonces, ¿de dónde vienen los peces? Por supuesto, los peces vienen de las aguas. ¿Pero cuál aguas? Las aguas abajo. Vienen los peces, vienen los animales marinos, todo viene de las aguas abajo, porque Dios estaba mandando las aguas. ¿Y de dónde vienen las aves? Vienen las aves de las aguas arriba. Y ellos, ¡qué interesante! ¡Qué interesante! Desde arriba, las aves comienzan a volar en el aire. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Luego, Dios va a hacer algo más. Dios ahora no solo clasificó lo que Él había hecho, pero ahora Dios va a traer un nuevo elemento en la creación. Y esto es bendición. Dios bendijo a los seres marinos y a las aves. Versículo 22. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Ahí vemos la bendición. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ok. Entonces, ¿cuántos días tenemos más de acción creativa de Dios? Un día más. Un día más. Vamos al día sexto. Dios habla y forma para llenar. En versículo 24 de Génesis 1, vamos a ver hasta el versículo 31 el orden. Primero, Dios manda a la tierra a producir seres terrestres según su género, bestias, ganado y animales que se arrastran. Luego, vamos a ver que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Luego vamos a ver cómo Dios da a ellos dominio y luego bendición. Y ahí hay una
clausa donde hablo sobre la comida que Dios da a ellos para comer. Vamos a comenzar con la lectura. Luego dijo Dios, produzca la tierra. ¿A quién Dios dicta ese mandato? A la tierra. Produzca la tierra seres vivientes. Recuerda que este día debe ser un paralelo. ¿Puede ver el paralelo? El tercer día, Dios, después que separa la tierra del mar, Dios dicta a la tierra para producir plantas. Ahora, en el sexto día, un paralelo del tercer día, Dios está dictando otra vez a la tierra. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Recuerda que en el tercer día, Dios primero hizo un trabajo separando, mandando las aguas para juntarse a un lado, y se apareció la tierra seco. Y luego Dios clasificó el seco y el agua, llamando el agua mar, las aguas mares, y el seco tierra. Pero luego Dios hizo otra obra, mandando la tierra para producir plantas. Aquí vemos, y Dios hizo esa obra mandando la tierra para producir plantas después que la Biblia dice que y era bueno. Era bueno. Aquí vemos otra vez algo similar. Después que Él mandó la tierra para producir todos esos animales, la Biblia dice que y vio Dios que era bueno. Hizo una obra y era bueno, pero eso no era toda la obra para este día. Como en el tercer día, Él tenía otra obra más para hacer. Así también en el sexto día, Él comenzó otra obra. Versículo 26. Después que Dios ve que era bueno todo lo que Él había creado de la tierra, los animales, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Wow. Ahí vemos cómo Dios creó primero los animales y luego Él creó el hombre. Pero ahí vemos algo diferente en la creación del hombre. Aunque aquí no vemos los detalles, pero cuando leemos Génesis capítulo 2, ahí vemos poquito más detalles. Y vemos cómo Dios formó el hombre. No solo con su palabra, no como el resto de las criaturas, con su palabra Él creó. Pero con el hombre Él formó. Él comenzó a actuar. Él movió sobre la tierra para formar el cuerpo del hombre y luego sopló. Pero vamos a tener oportunidad para mirar estos detalles después. Pero después Él bendecir. Él formó el hombre varón y hembra. Dos géneros distintos. Y esos dos géneros distintos es importante para entender cuál es el propósito de Dios en crear al hombre en su imagen. Porque Él creó humanidad en su imagen, varón
y hembra, masculino y femenino. Y es el plan de Dios que en la unión de estos dos géneros, que su gloria va a ser más visible aún que en cualquier otra criatura en el universo. ¿Puedes imaginar eso, hermanos? Ese es el plan de Dios. Pero vamos a mirar con más detalle después. Luego Dios bendecirlo. Les dijo, fructificad y multiplicaos. Bajo la bendición de la unión matrimonial tenemos la posibilidad de multiplicación y productividad. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sabe qué? Yo toca decir un poco aquí. Porque hoy en día las personas piensan que la reproducción es un problema. Pero la reproducción, por Dios diseñó la reproducción para llenar la tierra. Es plan de Dios para llenar. Dios quiere llenar la tierra. Para Dios no es un problema que llena la tierra. Es su propósito, es el mandato de Dios. Pero hoy muchas personas están en un gran pánico. La tierra va a ser sobrepoblado. La tierra a ese punto va a ser sobrepoblado. ¿Y qué vamos a hacer? Es un mandato de Dios para llenar la tierra. Y estamos todavía lejos de cumplir este mandato. Y segundo, la unión entre el hombre y su esposa también es diseñado no solo para poblar la tierra, pero también para sojuzgar, para ponerlo en orden. Entonces, cuando el hombre comenzó a actuar por pánico y comenzó a inventar cosas para que no hay tanto reproducción en la tierra, ¿qué va a pasar con la tierra? La tierra va a ser aún más salvaje y no va a estar bajo el orden que Dios quería que el hombre comunicara a la tierra. Pero vamos a tocar eso un poquito más detalle después. Ahora, el capítulo terminó con lo que Dios había dado como provisión para todos los seres vivientes como comida. Versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios todavía estaba hablando al hombre y su esposa que él estaba comunicando su bendición. Entonces Dios habló sobre su comida, su dieta. ¿Cuál constituye su comida originalmente? Semillas de las plantas y los frutos de las plantas. Entonces, cereales, nueces y frutos. En este tiempo, la dieta del hombre no incluye hierbas verdes o carne. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida,
toda planta verde les será para comer. Y fue así. Aquí podemos ver que no había nada de competencia entre el hombre y los otros animales para comida, porque el hombre fue dado su comida, frutas y semillas, pero las aves, las bestias de la tierra, fueron dados plantas verdes para su comida. Interesante. No había ninguna competencia o conflicto entre el hombre y los animales. Y qué bueno como era eso. Era bien, porque ningún animal estaba en peligro por el hombre. No era necesario que no había una conversación entre un pollito y su madre diciendo, mamá, qué bueno es nuestro maestro. No, qué bueno es nuestro amo. Él nos da comida todos los días, como los pollitos hoy, probable va a pensar. ¿No? Él nos da maíz todos los días. Qué bueno es nuestro amo. Y quizás el pollo maduro, moderno, va a decir, sí, él nos da alimento, pero cuídense, porque un día él puede comerte. Esos animales no tienen nada de esas preocupaciones en ese tiempo. Nadie tenía su vida en peligro por el apetito de otro. No. Y la Biblia terminó en versículo 31 diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ese fue los 6 días de la obra de Dios para traer orden en la tierra y para llenar la tierra y poner en lugar luz y tinieblas en su correcto espacio. Voy a pedir que dame un 2 minutos. Voy a tomar un descanso rápido y ahí vamos a volver en un análisis un poquito más profundo en respecto a lo que había pasado en el primer día. Como hemos comenzado semana pasada, entonces vamos a ver el otro aspecto. Permiso, por favor. Mis hermanos. All right. I will stop this here. Ok. Estamos juntos de nuevo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar a ese análisis que comenzamos semana pasada del primer día de la creación, porque queremos sacar lecciones y claves para apoyarnos en nuestro entendimiento de los propósitos de Dios y también para apoyarnos en el entendimiento del evangelismo y la forma que Dios actuar tanto en la creación y también en la redención. Y semana pasada había compartido con ustedes un dicho: como es en la creación, así también en la redención.
Entonces, como vemos en la creación, el orden que Dios estableció, que Dios utilizó para establecer, para terminar o traer perfección a la tierra, este orden es diseñado por un mente que es omnisciente, que significa que conoce a todo. El futuro era claro para él. Él sabía que el hombre que él va a poner para obtener dominio sobre la tierra, que pronto va a caer. Y que cuando él cae, se va a salir del dominio de la luz, del gobierno del Dios de luz, y va a caer bajo el dominio de tinieblas. Entonces, sabiendo todo eso, Dios ordenó la creación de la tierra en una forma para ilustrar y para mostrar su capacidad a reclamar. Como en la creación, Él mostró su capacidad a traer orden de desorden, a llenar lo que es vacío, a poner en su lugar las tinieblas. Así también, Dios hizo todo toda la creación en esta forma, la creación de la tierra. Él escogió para hacerlo en esta forma, para ilustrar para nosotros su poder. Para que cuando encontramos en tinieblas y bajo un dominio de un príncipe de tinieblas bien tiránico, que podemos, mirando la creación y la forma que Dios había traído la tierra de tinieblas y desorden y vacío, que también podemos ver que el mismo creador, el mismo Dios que creó la tierra, es el mismo Dios que tiene un plan para salvar al hombre, para salvarnos, y Él va a actuar en una forma similar si nosotros dejó a Él su lugar. Entonces, vamos a mirar entonces ese detalle. Volvemos a Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Semana pasada pasamos un buen tiempo hablando cómo el movimiento del Espíritu sobre las aguas representa o proféticamente apuntaba como toda la familia de Adán va a caer bajo tinieblas, y en esas tinieblas el hombre inicialmente, por su naturaleza, nacido en este mundo, nació no en enemistad contra Satanás, pero nació con amistad. Todos los que están nacidos, con la excepción de uno, nació en amistad con el rey de tinieblas. El único que no estaba en amistad con el rey de tinieblas es Cristo. Todo el resto que nació aquí, nació en amistad con Satanás y por eso estaba en enemistad con Dios, como Pablo explicó en Romanos 8, versículos 5 al 8. Entonces, por esa enemistad, el hombre necesita salvación. Necesitamos ser salvos no solo de los acciones de nuestra parte, no solo de nuestros pensamientos, pero necesitamos ser salvos de nuestra naturaleza mismo. Necesitamos que Dios introduce en nosotros un
nuevos impulsos que nosotros mismos no podemos generar. Como la tierra mismo no podía crear a sí mismo. Como las aguas mismos en paz, bajo tinieblas, no podía comenzar a mover por sí mismo. Era necesario un soplo de Dios sobre ellos para romper su paz bajo tinieblas. Así también el hombre solo, alguien dice, pero el hombre tiene el libre albedrío. El hombre fue creado, sí, con libre albedrío. Pero, ¿qué es libre albedrío? Muchos piensan que el libre albedrío es algo general que todo tiene y es la libre voluntad. La voluntad para escoger. Y piensa y confundir voluntad para escoger mi favorito color, mi favorito fruto, mi favorito comida, mi favorito juguete. Sí tenemos esa libertad, todavía tenemos esa capacidad para escoger. Pero el libre albedrío es algo más allá de simplemente escoger cosas. Tiene que ver con la capacidad para escoger maestros. Entonces, el hombre fue criado con ese libre albedrío para escoger si él va a permanecer bajo la señoría de su creador o no. En otras palabras, el libre albedrío existe solo en el reino de Dios. Sí, mi hermano. Libre albedrío existe solo... Libre albedrío existe naturalmente solo en el reino de Dios. Porque es por naturaleza. Cuando estamos bajo el gobierno de Dios, como Dios no es un tirano, como Dios es bueno, Dios quiere que sus hijos sean libres. Entonces, Él da a ellos la oportunidad de a ellos libertad para escoger si ellos quieren continuar bajo su gobierno, bajo su mandato o no. Y los que están en el reino de Dios, cualquier momento pueden elegir a decir no a Dios. Cuando alguien decidir para decir no a Dios, cuando un sujeto al reino de Dios decidir para decir no a Dios, está ejercitando libre albedrío. Entonces, nuestra libertad, nuestro libre albedrío nos da la capacidad simplemente a decir a Dios no. Pero no debemos confundirnos y pensar que cuando estamos en el reino de Satanás, como cautivos de él, como esclavos de él, que ahí tenemos libre albedrío. Si tenemos un cierto nivel de libertad y voluntad, ahí podemos escoger lo que le gustamos, a comer lo que le gustamos, como juguetes, el hombre que le gustamos, la mujer que le gustamos. Podemos hacer todas esas cosas en el reino de Satanás. Pero Satanás no dejó a sus sujetos, a sus esclavos, a escoger a Dios. No. Porque Él no es como Dios. Dios nos dejó a elegir, porque Dios es plenamente bueno y confiante en sí mismo. Satanás, lleno de inseguridad, lleno de miedo, lleno de temor, que él va a perder sus cautivos, no permite a ellos estos privilegios de escoger sus maestros. No,
Él tenía ellos en cautividad, en cárcel, en prisión, en cadenas. ¿Y cuál es su cadena que él utilizó? Algo interesante sobre la voluntad. La voluntad siempre está en cautividad de los afectos. Nuestra voluntad siempre está en cautividad de nuestros afectos. Entonces, es los afectos que van a dictar el ejército de la voluntad. Entonces, si el hombre está en enemistad contra Dios, en sus afectos, ¿él va a escoger a Dios? No. ¿Él puede tener interés en vida? Sí. ¿Él puede tener interés en escapar muerte? Sí. ¿Él puede tener interés en buscar una forma para prolongar su vida? Sí, él puede. Pero lo que él no puede tener es amistad para Dios. Porque toda su naturaleza está en amistad con el príncipe de tinieblas. Entonces, ¿quién está manipulando sus afectos? ¿Quién está manteniendo él en cautividad con sus gustos? Satanás. ¿Por qué? Porque sus gustos no son en acuerdo con Dios. No es como el hombre recién creado, Adán, que tenía todos sus gustos en armonía con Dios. Tanto que su más grande placer, mientras él estaba en la voluntad de Dios, su más grande placer era Dios. Su más grande fuente de gozo era Dios. No era Eva. No eran los frutos. ¿Entendemos? No eran los ríos y el cielo o nada aquí en la tierra. Aunque él tuvo placer en todo esto. Pero su placer supremo, su gozo supremo era Dios. Y él no tenía una mente para pensar al contrario. Porque para caer de clara distinción entre todos los otros placeres y el placer divino, era para caer en idolatría, donde él cayó cuando él decidió para poner la palabra de su esposa encima de la palabra de Dios. Entonces, ahí el hombre caído es como las aguas en Génesis 2, bajo tinieblas, pero tranquilo, en paz. Así es el hombre natural. Así es el hombre que es nacido de mujer. Todos los hombres nacidos, toda la gente nació en el reino de Satanás. Y están nacidos con una naturaleza que Dios dejó a ellos para tener, para que no hay conflicto entre ellos y su maestro, para pasar todos sus días en miseria. Él da a ellos una naturaleza para que ellos puedan tener armonía con los dictámenes de su maestro y no tristeza y amargura. Entonces, para que el hombre salga de este reino tiránico y esa esclavitud, aunque ama su esclavitud, el hombre natural no odia su esclavitud. Ama su esclavitud. Para que el hombre salga de eso, es necesario que el hombre nacer de nuevo. Nacer como hijo de Adán no es nada más que heredar la herencia que Adán nos dejó. ¿Y cuál es su herencia que Adán nos dejó? Una herencia de desobediencia que llevarnos a la muerte. Adán no tiene nada para ofrecernos que dura.
Solo estos cuerpos y las mociones en el cuerpo que nos llevan a enemistad y rebelión contra Dios. Y que Pablo dice en Romanos 8 que los designios de la carne son muertos. Muy bien. Entonces, para llegar a un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, el mismo agente que fue enviado aquí en la tierra en la creación, debe ser enviado. Como él fue enviado para mover sobre las aguas en la creación y rompe la paz bajo tinieblas, así él fue enviado. Jesús nos enseñó que Dios va a enviar el Espíritu Santo para romper nuestra paz con tinieblas, nuestra paz con el príncipe de tinieblas, nuestra paz con nuestra antigua naturaleza, y para poner en nosotros nuevos impulsos de afectos ardiente y fervoroso a nuestro nuevo Padre. Vamos ahí rápidamente, Juan 3. Juan 3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua y del Espíritu? Él clarificó en versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es? Para nacer de la carne. Es para nacer humano. Es para nacer por la unión de nuestro padre y nuestra madre, que están continuando la progenidad de Adán y Eva. Es nacer en la familia de Adán, que cayó bajo la maldición por el pecado. Bien, entonces, pero ahora debemos ser, para heredar el reino de Dios, debemos tener otro padre, no Adán. Adán no puede darme herencia en el reino de Dios. Él me da herencia en su reino. ¿Y qué pasó con el reino de Adán? Él perdió al príncipe de tinieblas y terminó muerte. Entonces, eso es lo que Adán no me da. Me dejó una herencia que dejarme como esclavo a él, que él obedeció, y me da un servicio. Después de ese servicio, si continúa en ese servicio, terminamos muertos. Entonces, Adán no puede salvarme, yo tampoco puedo salvarme. Yo necesito un redentor. Y él me da algo para que yo pueda salir del dominio de esa familia adánico y entrar en un nuevo dominio, el reino de Dios. Pero ¿en cómo? Como hijo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Yo necesito ser nacido por Dios, por el agente que Dios envió para mover sobre las aguas. Y Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan pueblos y multitudes y lenguas y gente. Así, todos nosotros nacimos bajo el gobierno de tinieblas. Y si vamos a entrar en el reino de Dios, debemos entrar por herencia. ¿Cómo? Debemos ser hijos de un nuevo Padre. Y este Padre es el Rey del universo. Él mismo debe engendrarme. Como no engendra a sí mismo, pero es engendrado por su Padre, así también
puede hacerme hijo de Dios. Usted no puede hacerte hijo de Dios. No, tampoco podemos hacerlo. No podemos hacer nosotros mismos hijos de Dios más que un mendigo en Inglaterra que está mendigando todos los días en las calles de Londres. Puede levantarse e ir al Palacio de Buckingham y la guardia dice, y él dijo, estoy aquí para hablar con madre. Estoy aquí para hablar con madre. ¿Con madre? Pero tu madre no está aquí. Sí, mi madre está ahí y yo estoy aquí para hablar con ella y yo no voy a salir hasta que salga madre. Y ellos dicen, pero ¿quién es madre? ¿Quién es tu madre? Oh, ¿quién es mi madre? Mi madre es el rey, es la reina de Inglaterra. ¿Qué esos guardias van a hacer? Van a botarlo y van a llevarlo a la policía o al de lunático. ¿Por qué? Ningún hombre puede adaptarse a sí mismo en otra familia. La adopción no funciona así. Si queremos, vamos a entrar en otra familia, entonces debemos tener nuevos padres que nos escogí, que nos elegir. Adopción es por elección, tanto como el nacimiento y engendramiento es por la elección del padre. Nuestra madre había unión y nosotros salimos como fruto. Entonces, tanto el nacimiento y la adopción es elección del padre, no del hijo. Volvemos a Génesis y vamos a terminar con la última parte del día. Primera, luego que el Espíritu Santo hizo su trabajo en tinieblas y rompe la paz de la obra fue hecho para listar las aguas y este ambiente para recibir la palabra de Dios. Esa es una ilustración para nosotros, entender la obra del Espíritu. Para ser buenos evangelistas, debemos entender bien las mociones del Espíritu, porque Él es el primer agente que Dios envió, el primer agente divino, para traer cambios en el ambiente. Cambios en el ambiente terrenal, en la creación, cambios en el ambiente del corazón y el alma del ser humano. Si el Espíritu Santo no se mueve sobre nuestros corazones, enviado por Dios para traer cambios en nuestras actitudes, no estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra no va a ser no va a ser recibido, pero rechazado. Por eso, si somos evangelistas, si queremos ser evangelistas, si queremos compartir la palabra de Dios, debemos estudiar, debemos observar bien los movimientos del Espíritu Santo para ver en qué Él está enfocando y así trabajar en unión con Él. No el Espíritu Santo haciendo algo y nosotros estamos haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué representa el Espíritu Santo rompiendo las aguas? ¿Qué representa eso? Ese representa lo que Jesús dice en Juan 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo viene, Él va a convencer el mundo de pecados, de justicia
de pecado, de justicia y de juicio. Primero, de pecado. Esa convicción del Espíritu Santo que nos muestra nuestra condición y muéstranos cuál terrible es tinieblas, el pecado y Satanás. Es lo que engendró en nosotros un deseo para salir del reino de Satanás y para estar bajo otro reino. Que sin ese deseo, la palabra de Dios no va a tener efecto en nosotros. Y por eso vemos aquí en creación un orden establecido para Dios para ilustrar a nosotros la obra de Dios en redención. Versículo 5. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora hay turbulencia, ahora hay crisis entre los aguas. En las aguas. Y Dios habló. Sea la luz. Y fue la luz. ¿De dónde viene esa luz? ¿Esa luz viene del sol? ¿Esa luz viene de la luna? ¿Viene de las estrellas? No. ¿Cómo sabemos? Sabemos porque ya leímos Génesis capítulo 1 y vemos que el sol y estrella y la luna no estaba establecido hasta qué día, hasta el cuarto día. Entonces, ¿de dónde viene esa luz? Cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Otra pregunta. ¿Quién había hablado aquí? ¿A quién hablaba aquí? Porque si en versículo 1 dice, en el principio creó Dios. Y Dios ahí podemos imaginar, podemos entender que está hablando sobre la cabeza de todo. Y la cabeza de la familia divino, que es Dios el Padre. Dios creó todos los cielos y la tierra. Pero a través de agentes, y vemos el primer agente que fue introducido en el ambiente, que fue el Espíritu Santo. ¿Será que había otro agente que hablaba aquí, mandándolos? Vamos a Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Y conocemos bien estos versículos, algunos de nosotros. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, el verbo, en inglés, en la traducción aquí, la palabra es logos, palabra. En inglés esa palabra logos es traducido palabra, pero en español es traducido verbo para mantener un masculinidad, porque la palabra es una expresión femenina. Pero la esencia es que el verbo es palabra. El que habla en el principio. En el principio era la palabra de Dios. Y esa palabra era con Dios y esa palabra es Dios. Entonces, ¿quién hablaba en el principio para mandar luz? Vamos a seguir. Este mismo pasaje va a clarificarlo. Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Y el verbo era Dios. Si tenemos duda, ¿quién era Dios? ¿Con quién el verbo estaba? Versículo 18 nos da claramente. A Dios nada lo vio jamás. Cuando dice a Dios, ¿quién está hablando?
A Dios nada lo vio jamás. Está hablando sobre el Dios invisible. ¿Quién es el Dios invisible? El Padre, especialmente. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién es el Dios que nadie vio jamás? El Padre. El Padre. Y el Hijo fue enviado para manifestar, para revelar a Él. Entonces, el Verbo da expresión al mente y corazón del Padre. Esta era en el principio con Dios, versículo 2. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero mira versículo 4. En Él, el que hablaba al principio, diciendo, sea la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él mismo que trae luz física en la creación por su palabra, es el mismo que fue enviado aquí después de la caída del hombre para traer luz espiritual por su palabra al hombre. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero dice aquí, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, por ese testimonio a la luz. Juan no era la luz. Él vino como profeta para dar testimonio a la luz verdadero. Él era como la luna, que toma la luz del sol y brillar la tierra. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre? Dice aquí, el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Vamos a mirar un poquito más de eso en el futuro. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para ser hechos hijos de Dios, ¿qué necesitamos? ¿Qué es necesario? Ser engendrado por Dios. Un engendramiento que involucró que introducirnos a la fe. La fe en Dios no es automático por seres caídos. No es un elemento natural en seres caídos. La fe debe ser, la fe en Dios, no la fe en el mundo, no la fe en los sistemas que vemos. Todo tiene fe. El hombre natural tiene fe en todo. Tiene fe en sí mismo, tiene fe hasta en Satanás. Confía en todo, pero no confía. Tiene un problema mental que dejó a él la incapacidad a confiar en el ser más confiable en el universo. No puede confiar el hombre natural en Dios, excepto que Dios hace algo en él. Envió su Espíritu Santo para mover sobre su corazón y su conciencia, para generar nueva vida. Y esa nueva vida comienza con el primer impulso de la fe, de confianza en Dios y dependencia en Dios. Mira,
para ser nacidos como hijos, necesitamos ser engendrados por Dios, por la voluntad de Dios. Mira, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ese mismo del versículo 1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como el verbo, el Hijo de Dios, comunicaba con su boca luz en ese ambiente oscuro para traer la mañana, el día en la creación. Así también Dios envió él mismo, el Hijo de Dios, para comunicar en su rostro, a través de su palabra, gloria, luz gloriosa de la gracia de Dios a nosotros. Muy bien. Entonces, una lección, volviendo a Génesis 1, versículo 3, una lección, vemos aquí una lección para el evangelismo. El verbo no hablaba antes que el Espíritu Santo había entrado en el ambiente. En este ambiente con las aguas. ¿Cómo está, apreciada hermana Yen? Por favor, alguien apague su micrófono, por favor, están interrumpiendo al pastor, gracias. En este ambiente con las aguas, su paz quebrantado por el movimiento del Espíritu Santo, el verbo hablaba. Es en este ambiente que la palabra de Dios debe ser hablado. En ese ambiente, no cuando el hombre está todavía en paz con su pecado, pero es en el ambiente cuando hay un quebrantamiento del corazón del hombre, un quebrantamiento de su relación de paz con tinieblas, de su relación de paz con pecado, de su relación de paz con sí mismo, que la palabra de Dios, la buena noticia, yo estaba hablando sobre toda la palabra, pero la buena noticia va a ser recibido. Entonces, si estamos trabajando en evangelismo y no sabemos si el pueblo que estamos predicando, el pueblo con quien estamos compartiendo la palabra de Dios, si son quebrantados ya con el movimiento del Espíritu Santo, o si ellos todavía están en paz con tinieblas, si no sabemos qué debemos hacer, debemos comenzar desde el principio. Debemos trabajar para cooperar con el Espíritu Santo para que Él mueve sobre sus corazones, en caso que no había hecho ya. ¿Por qué debemos hacer eso? Para que este primer fundamento puede ser establecido. ¿Cuál es el primer fundamento? Jesús nos enseñó, Juan 16:8. Cuando Él venga, Él va a convencer el mundo de pecado. Entonces, como evangelistas, como obreros de Dios, misioneros, ¿cómo trabajamos en unidad con el Espíritu Santo para llevar personas a la convicción del Espíritu Santo al respecto al pecado? ¿Cómo utilizamos la Biblia para hacer eso?
primer lugar, debemos traer ellos, trabajar para traer ellos a despertar o llamar su conciencia a algo más allá de sí mismo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Debemos trabajar para introducir al alma a la santidad. ¿Cómo hacemos eso? Hay tres opciones, tres cosas que podemos hacer. Uno, podemos denunciar los pecados general, en una forma general. O podemos denunciar los pecados que conocemos que son comunes en ese área, como muchos evangelistas hacen en sus campañas. Denunciar los pecados del tiempo, los pecados de la comunidad, y esperar que si él es participante de esos mismos pecados, él va a poder, por la ayuda del Espíritu Santo, ver su condición. Pero podemos hacer algo más allá de eso. Más allá de denunciar pecados del tiempo o del ambiente, podemos presentar en plenitud la ley de Dios. Ajá, la ley. Pablo dice que la ley es buena si alguien utilizó correctamente, legítimamente. Así él dijo a Timoteo. ¿Cómo utilizamos la ley legítimamente? Él dijo que la ley, Pablo dice que la ley es nuestro maestro o nuestro amo que nos llevó a Cristo. El maestro, el profesor que nos llevó a Cristo. Entonces, no vamos a ir a presentar a Cristo primero. No. Si hacemos eso, entonces vamos a utilizar la ley. No, la ley es el amo para llevar a este alma a Cristo. ¿Cómo? No va a utilizar la ley, presentar la ley en su plenitud para definir para esa persona qué es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es lo que es un ofenso delante de los ojos de Dios. Y la ley define para nosotros qué es justicia, lo que Dios ama, lo que Dios le gusta. Y el pecado es lo que Dios odia, lo que Dios aborrece. Entonces, ahí la persona, en la luz de la plena exposición de la ley de Dios, los 10 mandamientos, no solo en su letra, pero también en su espíritu, como Jesús enseñaba los 10 mandamientos para traer convicción a los fariseos, gente que pensaba que ellos eran justos. Así también, si queremos ser buenos evangelistas, para trabajar en armonía con el Espíritu Santo, debemos exponer la ley en todas sus facetas, la letra de la ley y también el espíritu de la ley, para que no solo presentamos el hombre como pecador, no solo por sus actos, no solo por sus palabras y tampoco solo por sus pensamientos, pero que la palabra de Dios actúa como espada de doble filo, que hace prueba, juicio, examinación al corazón, a la conciencia mismo, separando hueso y tendones y todo eso. Entonces allí estamos cooperando con el Espíritu en su trabajo para llevar este alma o estos almas a la convicción del pecado. Pero eso no es el único que podemos hacer. Hay una obra aún más grande que presenta la ley. Podemos exaltar a Dios mismo en su santidad. Porque la ley es un transcripto
es un transcripto del carácter de Dios. Entonces, si presentamos a la gente la verdad sobre Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios, en todo su plenitud, estamos exaltando a Dios, y en la vista de la santidad del Creador, el alma, bajo la influencia del Espíritu Santo, va a llegar a ver su condición por comparación. Un ser santo va a revelar a un ser que piensa que él es justo y bueno y todo bueno, porque él solo está comparando a sí mismo con otros hombres. Pero cuando da él una oportunidad para ver a un ser más grande que sí mismo en justicia y rectitud, él puede ver. Como Daniel dice, cuando él tuvo esa visión del hombre en lino, dice que él cayó postrado en su rostro como muerto, y que toda su belleza, toda su excelencia quedaba en él como corrupción. Como corrupción. Una visión de la gloria de Dios nos ayuda. Entonces ahí trabajamos en unísono, en unidad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a tomar estas palabras y va a manifestar no solo las palabras mismo que el predicador o el que está estudiando, el misionero está describiendo, pero él mismo va a presentar a sí mismo como Dios, representante de la familia divina, va a presentar sí mismo a la conciencia de ese alma y va a romper su paz, romper su afecto con el príncipe de tinieblas, con el reino de tinieblas, con tinieblas, pecado y el mundo, y con el amor al mismo, que es supremo en el hombre carnal. Y en ese hombre, en ese alma que tenía un amor supremo, va a colocar un nuevo impulso que va a tener primer lugar. Amor para Dios. Pero comenzó primero con convicción de pecado. Y ahí, con esa convicción del pecado, ahí su paz está quebrantado. Ahí el alma está pesada, está llevando un peso. Reconoce y comienza a llegar a reconocer el peso de su pecado. Y está lamentando, ¡ay de mí, hombre pecador! ¿Quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Y mientras que el alma está en esta lucha, no sabemos, Dios es quien va a dictar, a decidir cuánto tiempo Él va a mantener un alma bajo este sentido de condenación. Y es dependiente al llamado, el propósito que Dios tiene por ese alma. Más grande el trabajo que esta persona tiene que hacer para Dios, más tiempo y más pesado ese alma va a sentir la convicción del pecado. Porque él necesita un peso. Él o ella va a necesitar un peso profundo para que cuando Dios se levantó esa persona para ser su siervo, aunque él se levantó en grande forma y donde hay los grandes vientos, él no va a ser tumbado por la tentación de orgullo y todas esas cosas y vanidad, porque él tiene un peso profundo en sus raíces de conocimiento de su pecaminosidad y su indignidad delante de un Dios justo.
entonces, en base de la obra del Espíritu Santo para humillar el alma, en convicción de su pecaminosidad, la obra, la puerta o el alma está listo para recibir la luz. ¿Cuál es la luz? La luz es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio. Convicción de justicia. ¡Ay de mí, hombre pecador! No tengo justicia. Yo no puedo obrar justicia. Yo soy perdido. Yo estoy yendo a la condenación. No hay esperanza para mí. Pero el Espíritu Santo un día dice, mira a Él, mira la cruz, mira a Él es justicia. Él es justo, perfecto, pero fue condenado, elevado en condenación. ¿Para qué? ¿Por qué? Para ti, en tu lugar. Él llevó tu pecado. Por tu pecado, Él fue condenado. En tu cruz, Él fue condenado. Mira a Él. Y aprende que es juicio. En la cruz, su juicio fue hecho. Y cuando a través de la obra del Espíritu Santo, el alma que el Espíritu había llevado a la profundidad de un sentido de condenación, ve que Jesús fue condenado verdaderamente para él, rechazado por Dios, dejado solo en condenación, justo por sus ofensas. Y ve que eso fue su juicio que merecía. Él ve que el juicio para él fue hecho. Y ahí entró con grande fuerza y poder la paz. Paz para con Dios. Paz. Y el alma puede estar en descanso por Jesús y en Jesús. Y ahí comienza la nueva vida. Una vida que quita la enemistad contra Dios y poner en su lugar paz para con Dios. Paz, maravilloso paz para con Dios. Y todo eso es reflejado en el orden que Dios utilizaba por la creación de la tierra. Porque la tierra es presentado aquí como para representar nuestra alma. Vamos a ver en los estudios que vienen, porque vamos a ir en la próxima, vamos a ir un paso más con detalle, para ver qué enseñó la segunda y tercer día sobre el evangelismo y el cambio que Dios trae al alma. Pero quiero terminar con esto. Génesis 1, versículo 3 dice, versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué viene primero? ¿En el día? ¿Tinieblas o luz? Luz. Ok. Entonces, no luz. Tinieblas. Tinieblas. La noche primero y luego la mañana. Entonces, cuando el primer día terminó, y ese orden que Dios estableció, separando luz de tinieblas, fue terminado. ¿Qué pasaba? ¿Qué llegó? Un nuevo día. Un nuevo día comenzaba. ¿Y cómo comenzaba ese nuevo día? Con tinieblas de nuevo.
No olvida eso, hermano. La próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Y qué significa esto para el nuevo criatura? Para el nuevo criatura. Pero mira aquí que en el primer día, como hay un primer día de la creación, también hay un primer día de recreación. En el primer día de la creación, Dios separó luz y tinieblas. Primer día de la recreación, Dios va a hacer una obra en el alma para separar el alma de tinieblas. Porque Él no va a ser nada más hijo de tinieblas, pero hijo de luz, nacido, engendrado por el Espíritu Santo. Somos llamados para ser hijos de luz si somos nacidos de nuevo. Si somos engendrados por Dios, tenemos un llamado, una elección a ser hijos de luz. Entonces somos hijos del día, no de las tinieblas, no de la noche. Un día la noche va a pasar, pero luz va a seguir. Día eterno es el destino de este mundo. Pero hablamos más sobre esto en nuestras próximas clases. Gracias